8:22. Decíamos, Susana, vamos a sumar a el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, para hablar un poco de cómo se viene discutiendo en esta mesa de trabajadores de la educación, con trabajadores de la educación y también con los sindicatos que vienen discutiendo temas como zona, grilla salarial docente, que venían discutiendo la cuestión salarial también, y está en línea. Galarza, muy buenos días, ¿cómo le va? Susana Babi y Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Buen día, Susana, buen día, Alicia. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco cómo vienen discutiendo esta agenda con docentes y trabajadores de la educación. Bueno, en primer lugar, decir que desde el primer día que el gobernador asignó la responsabilidad de estar al frente del Consejo, decidimos que sea un Consejo abierto y que podamos dialogar con todos, ¿no? Así lo hicimos desde el primer momento, con diferentes momentos de mayor fluidez y de mayor tensión. Pero siempre tuvimos una vía de diálogo abierta y siempre estuvimos abiertos al diálogo. Y el diálogo es tratar de resolver cada uno de los conflictos que se presentan, cada una de las situaciones. Así que bueno, esa es un poco la decisión del gobernador y la mía en particular, que trato de abrir a dialogar con todos los sectores y ir entendiendo las problemáticas y tratar de buscar soluciones. En este tiempo de la última paritaria, una de las cosas que habíamos acordado, porque lo que se vio en la última paritaria, en las últimas paritarias, es que de no mediar una decisión política del gobernador, nosotros no estábamos pudiendo resolver el problema salarial del maestro de grado, es decir, aquel que menos gana en educación. Y bueno, yo siempre pondero que nosotros logramos salirnos de la garantía nacional docente, y eso significó salirnos también, primero nosotros tuvimos inmerso en el artículo 9, que el gobierno de Macri primero lo congeló y después lo eliminó, y ahí creó la garantía salarial docente, que estaba en 25.000 pesos, y nosotros, el gobernador decidió salirse de esa garantía y pasar a 30.000 pesos, una garantía provincial. Esa garantía provincial luego fue elevada a 40.000 pesos, y en esta última paritaria fue elevada a 48.000 pesos, y lo que se decidió es pagar al docente que tiene doble turno, en los 2 turnos, la garantía. Lo cual significó nuevamente una gran inversión, porque un docente que recién se inicia, pero que tiene ya asignados los 2 cargos, obviamente puede ganar 96.000 pesos. Entonces, eso significó una gran inversión en materia salarial del gobierno, y quedaron temas como la grilla salarial docente y el tema de la zona, que no es un tema que se pueda resolver tan fácilmente, porque los criterios que tenemos asignados por zona, con los que se construyó la zona, son criterios de cercanía de servicios, es decir, de accesibilidad vial, de accesibilidad sanitaria, accesibilidad de seguridad, población. Pero esos son los ítems que pondera la actual zona. Más bien vinculada a todo lo que tiene que ver con accesibilidad, ¿no? La distancia a la accesibilidad. Y bueno, es difícil, ¿no?, de resolver. ¿Qué porcentaje del salario implica la zona, antes de seguir, digamos? No, la zona va variando. Hay docentes que tienen hasta el 120% de zona. ¿Entiendes? O sea, puede tener 20, 40, 40, 60, 80, 120. Depende del lugar donde esté ubicado. Entonces hay docentes que sí cobran buena zona. Y hay casos extremos, ¿no?, donde una escuela primaria cobra zona y la secundaria que se creó ya no tiene zona.
Y ahí pero ya no tiene zona porque todos los servicios ya están en esa región, ¿no? ¿Y cómo una cosa era cuando se creó la primaria, otra cosa es ahora que se crea la secundaria. Galarza, ¿y cómo se piensa encarar esta situación en este contexto que, como señalaba usted, ya cambió mucho respecto a cuando se había establecido la zona? ¿Cómo se debería hacer? En paralelo, un relevamiento de las escuelas, las condiciones en las que estén y después establecer criterios fijos para cada una. El último relevamiento que se hizo, que fue, entiendo, cerca del 2000, fue eso, ¿no? Fue relevamiento escuela por escuela, aula satélite por aula satélite. Esto afecta a mucho personal docente, son más de 8.000 los que cobran zona, pero que están en diversas situaciones, ¿no? La mayoría de ellos son aulas satélite. Me parece que lo perdimos a Galarza. ¿Nos escucha Galarza? Ahí estábamos en línea con el presidente del Consejo General de Educación, con Alberto Galarza. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Esto que ayer más o menos también nos decía Estela Genesini, ¿no? El desafío de discutir un tema que es sensible. Que afecta directamente el bolsillo del trabajador. Y también afecta, uno puede pensar, antes había un incentivo para que docentes fueran a ciertos lugares. Exactamente. Galarza lo perdimos un ratito, pero ahí ya lo escuchamos de nuevo. Estaba contando acerca del relevamiento y bueno, que hay 8.000 docentes que están cobrando. Lo último que se había hecho fue un relevamiento y a partir de ahí se resolidificó, digamos, ¿no? Yo creo que hoy hacer eso significa la pérdida de derechos, o sea, va a haber mucha gente que va a perder zona, no es que van a ganar zona, porque la accesibilidad llegó ya a los lugares más alejados de la provincia. Entonces, yo creo que si se piensa en que la zona sirva para mejorar, hay que pensar otros criterios. Pero también yo ayer decía algo que me parece importante señalar. Cuando empezamos esta discusión de la zona, de la grilla, nosotros estábamos con una situación salarial muy precaria y no es la que tenemos actualmente. O sea, por ahí los propios docentes, los dirigentes no están tomando debida atención a cómo se fue ubicando Misiones en materia salarial, y de verdad que el puesto 22 que estábamos en marzo del 2020 o en febrero del 2020, nosotros hoy estamos en el puesto número 9 en materia salarial del salario individual. Estamos en el puesto sexto cuando se trata del salario básico de los docentes, y cuando se trata de directivos, por ejemplo, el incremento, cuando uno mide el incremento de los directivos, ha sido del 150% en un año, ¿no? Entre julio del 2020 y julio del 2021. Los trabajadores de la educación dirían, con quienes venimos charlando, que eso es un poco también producto de la lucha, decían, ¿no? Que de la tenacidad, y también uno puede pensar de esa instancia de negociación. Uno puede luchar como ha pasado tantas veces en este país y no ser escuchado. ¿Y sí? Porque hay una voluntad de resolver la situación. Pero digamos, también ahí interesante los procesos de discusión, porque del otro lado veíamos también, ¿no? Trabajadores que han estudiado el salario, que han discutido, que vienen como... es una discusión interesante la que se puede ver cuando aparece, por lo menos esta mesa, ¿no? Yo la otra no la vi, pero esta por lo menos, la de trabajadores de educación con ustedes. No, nosotros discutimos seriamente. Yo la verdad es que pondero eso. Nosotros discutimos seriamente. Yo eso pondero mucho, porque es la única forma de construir, cuando uno toma las cosas en serio. Pero también digo, ¿no?
hay que mirar la situación compleja en que vive la provincia. Hay que mirar que cuando se estuvo un poco mejor, se transfirió este recurso a los trabajadores. No, el gobierno no se quedó solamente haciendo obras o invirtiendo en otras cosas. Se invirtió en el salario de los trabajadores. Esto no es un dato menor. Yo sigo el tema salarial de muchos años. Yo hago investigación hace muchos años. Y volviendo al tema zona, digamos, usted decía, habría que rediscutir tal vez criterios para que esta rezonificación no signifique pérdida de derechos. ¿Están pensando esos nuevos criterios? ¿Cuáles serían? Sí. Bueno, ahí es donde hay que fijar acuerdos, ¿no? Hoy por hoy hay... A ver, yo una de las cosas que veo que los criterios tienen que ser criterios que ayuden a resolver. Y cuando uno plantea, por ejemplo, un criterio universal, que es uno de los criterios que me plantean, ¿no? La universidad cobra zona. Y la verdad que yo creo que va a ser inequitativo. Va a ir en perjuicio del que hace un verdadero razón. Yo conozco colegas que están en una escuela intercultural bilingüe que se han comprado un vehículo para llegar hasta una zona, reunirse y ir en un vehículo, porque la accesibilidad es difícil. Entonces, si uno unifica la zona, y probablemente va a cometer mucha injusticia, porque le vamos a dar a los que no cobran, pero porque no acreditan, y le vamos a sacar a aquellos que sí acreditan. ¿No? Entonces, hay que discutir los criterios. Hay que buscar criterios equitativos. Y bueno, en esa discusión estamos, ¿no? Pero también hay que aprovechar una disposición, me parece, de la Cámara de Diputados de la provincia, que nos acompaña en todas las discusiones salariales, como para pensar en un proceso legislativo, para pensar en una nueva ley de guía, tal vez en tocar el estatuto. Galarza, estas son las resoluciones de fondo, ¿no? Teniendo y así ahí hay que ir. Lo que usted planteaba, que hay todavía lugares donde la accesibilidad es difícil y donde uno puede pensar, también debe ser difícil que un docente o una docente tome la decisión de ir a esos lugares. Para que la zona o la diferencia por zona también sea como un incentivo para eso, digamos, ¿no? Perdón, no te escuché, perdón. No, decía que usted planteaba que todavía hay lugares que están con dificultades pensando en esos criterios y pensando en que la universalidad no termine atentando contra el incentivo de que docentes puedan ir a esos lugares donde sigue siendo difícil dar clases, digamos, ¿no? Llegar, por ejemplo. Por eso, yo creo que hay que... a ver, para mí es un proceso que hay que volcarlo a un proceso legislativo, donde se ponga en discusión y comencemos a trabajar para ser equitativos, para ponderar lo que hay que ponderar y para seguir invirtiendo lo que hay que invertir. Pero no porque discutamos zonas, ir a una universalización de zonas me parece una cuestión simple que no resuelve el problema. ¿Y ustedes profundiza el problema? ¿Y hay algún proyecto legislativo? Esto hay que llevarlo a la Cámara, dice usted. ¿Hay algunos que estén discutiendo, algún legislador que esté trabajando? No, eso es de la última paritaria. Galarza, ¿el tema de grilla salarial? También la misma situación, no más que antes ya discutimos en el 2015, pero sin acuerdos. Y la verdad que en esto hay que tener acuerdos. Cada uno tiene que ceder. Si cada uno quiere imponer su criterio, indudablemente no se va a construir. Y eso es lo que creo que cuesta, ¿no? Además es un poco nuestra tarea.
Es un tema complejo también, ¿no? El de la grilla salarial, no es tan simple. No, la grilla salarial es complejo porque a cada cargo se le asigna un valor en puntos índices y bueno, tenemos que buscar algo que sea más simple a la hora de determinar qué salario va a tener el trabajador de acuerdo a la función que desempeña. Galarza, y los otros temas que han aparecido también en discusión en estos últimos años, uno puede pensar trabajadores que son parte de la comunidad educativa, desde porteros, porteras, cocineros, cocineras. ¿Cómo es la situación de ellos y de ellas ahora? Bueno, lo que pasa es que hay sistemas de gestión, ¿no?, en la administración pública. La ley de portero nos los ubica, si bien remuneran a través del Consejo, se designan por decreto. Entonces, con lo cual pertenecen a la administración pública provincial. El tema de cocineras sí hemos tenido un avance extraordinario porque las cocineras que no estaban remuneradas, y esto fue históricamente así, recién este gobernador, Oscar Herrera Watt, tomó la decisión de incluir a las cocineras en la ley del personal de mantenimiento, producción y servicio. O sea, la ley que se conoce como ley de porteros. Y eso me pareció un avance extraordinario, porque hoy las porteras dejaron de estar en negro, como históricamente fue en esta provincia, y pasaron a tener un empleo genuino, ¿no? ¿Y cuántas? Un trabajo genuino. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ingresaron a...? Y todos los que estaban contratados. Exactamente todos los que estaban contratados. Ahora ya tenemos un poquito más, porque estuvimos recibiendo algunos reclamos, pero en principio fueron 157, y tenemos un poco más de 160. O sea, las primeras que pasaron de no tener ninguna vinculación a tener un contrato con relación de dependencia, y eso va a significar que en un año la podamos ir a un proceso de titularización, son las cocineras que estaban prestando servicio. Son después todas las reclamos que en todas las escuelas, 160, son todas las que están cocinando. En general son las de jornada extendida, las de jornada completa. Son las que el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones los tenía con contrato, porque ya en los últimos años se había avanzado hacia un contrato, no hacia un contrato sin relación de dependencia. Ahora es un contrato con relación de dependencia. ¿Y esto implica estabilidad laboral, digamos? ¿Son parte de la planta permanente? Claro. Significa aporte jubilatorio, significa salario en blanco, significa aguinaldo, significa obra social, o sea, significa derechos del trabajador. Galarza, hay una agenda en la mesa con los trabajadores de la educación en lucha, como se denominan, y hay otra agenda en esa otra mesa donde están los sindicatos y los gremios con personería y demás. Bueno, nosotros con la mesa gremial, con la mesa paritaria, siempre mantenemos un nivel de discusión. Ya con el tema de grilla ya hemos avanzado en varias instancias de reunión técnica. A mí me toca también convocar a esa mesa técnica salarial, que es la que va a llevar adelante toda la discusión de grilla, y también lo hacemos con todos los gremios, con los diputados. Yo creo que empezamos un proceso, es un proceso interesante que hay que seguir, como lo decía yo en la Cámara, ¿no?, a los propios diputados que me preguntaban este tema. Hay que seguir buscando consenso. En la medida que nosotros tengamos buena disposición de todos los sectores a dialogar, a flexibilizar, a buscar acuerdos, se podrá avanzar, ¿no? Porque vuelvo a insistir que esto tiene que terminar en una ley. Y bueno, lentamente creo que hay hoy más condiciones de las organizaciones como para entender que no se trata de mezquindades, sino que se trata de conquistas que son colectivas.
Galarza, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación, y algunos de los temas que se están discutiendo. Ayer escuchábamos a Estela Genesini de UDNAM, desde esta mesa, él llama mesa paritaria a la otra, ¿no? A la mesa con los sindicatos, entre comillas, que tienen personería gremial, y la mesa de trabajo con estos otros sectores, sindicatos, y también hay un sector de autoconvocados. Y en algún momento van a confluir todos, porque todo va a ir direccionado a la Cámara. Ahí se tiene que debatir y hacer este proyecto de ley, ver de qué manera van a tener que sentarse todos a dialogar y a definir esos criterios generales. Y tal vez sea la Comisión de Educación de la Cámara donde se discuta. De hecho, cada una de las reuniones, tanto de la mesa paritaria como de la mesa con los trabajadores en lucha, está la presidenta de la Comisión de Educación y la vicepresidenta. La presidenta es la diputada Franco y la vicepresidenta es la diputada Bandera, pero también es una cuestión que marcaron, son legisladoras que no vienen del sector educativo. Entonces se nota claramente ahí las dificultades que tienen para hay seguir que volver la discusión atrás para explicar todo el camino que hicieron, ¿no? Y en las discusiones son como espectadores. Claro, sí. No hay porque es difícil seguirlas. Cada sector viene como muy aceitado en cuanto a los temas, y si no venís del sector, tampoco hemos visto equipos técnicos, por ejemplo, de la legislatura, asesores que trabajen las temáticas, que estén como ahí atentos y atentas, viendo cómo incidir, cómo esa discusión después resumirlo o traducirlo en un proyecto de ley. Que tiene que estar ahí perfectamente pensado, pero además con las palabras exactas. Por eso importante los técnicos especialistas en el área. En el área. Pero bueno, vamos a ver si es que seguramente este año ya no va a ser, porque es un año electoral. Queda poco tiempo, en octubre ya cierra el periodo de sesiones legislativas, así que creo que les espera un largo debate. Así que, pero también ese dato que dábamos, ¿no? La pelea que siempre está como estigmatizada, que muy tironeada, la pelea que dieron los y las docentes desde el año pasado y este año, con movilizaciones, con cortes de ruta, con asambleas y demás, fue corriendo los límites de la propuesta del gobierno provincial, pues siempre fue... Eso también es muy interesante marcar, y se convirtió en la provincia la discusión salarial docente como el caso testigo para después avanzar las otras discusiones. Viene el sector salud y después vienen las otras áreas. 8:45 minutos.